Dios ya trató con la naturaleza de pecado en nuestra vida. Amén. Él ya solucionó ese problema. Pero muchos cristianos están diciendo: he nacido de nuevo y tengo naturaleza de pecado, y por eso es que el pecado me domina. Usted sabe, pastor, el viejo hombre. No, tú has nacido de nuevo. Y si tú naciste de nuevo, Dios ya quitó tu naturaleza caída. Tú tienes la naturaleza de Jesús. Amén. Por eso no podemos ser dominados por el pecado. Si el pecado nos domina, entonces nuestro nuevo nacimiento es un fracaso total. Dios te ha dado vida eterna, pero te ha dado también poder para no pecar. Amén. Y te perdona cuando cometes un pecado. Aleluya. Yo no sé usted, pero a mí me da alegría saber eso. Pablo dijo en 2 Corintios 5, 17 y 18: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es usted? Nueva criatura. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Cómo lo ve Dios a usted delante de sus ojos? Reconciliado. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú no puedes estar en Cristo y ser gobernado por la naturaleza del diablo. ¿Aló? O estás en la familia de Dios o estás en la familia de Satanás. ¿Aló? Tenemos la naturaleza de Cristo. Amén. Primera de Juan 3:10. Mire lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿El diablo tiene hijos? La Biblia dice que sí. ¿Cómo sabemos que alguien es un hijo del diablo? Dice: todo aquel que no hace. O sea que los hijos de Dios, ¿qué hacemos? Y dice que los hijos del diablo no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, un hijo de Dios camina en amor. Un hijo de Dios hace justicia y ama a su prójimo. Amén. Tú jamás podrás tener un verdadero desarrollo de tu fe hasta que entiendas esto de la justificación, hasta que entiendas esto de la conciencia de pecado, pero una conciencia lavada y limpia por la sangre de Jesús. Un cristiano no puede tener una fe victoriosa, no puede tener una vida cristiana fuerte en victoria, pensando y creyendo que es un pecador. ¿Aló? Tú eres un nacido de nuevo. Tú no eres dominado por la naturaleza de pecado. Tú eres la justicia de Dios. O eres justicia o eres pecador. Tú eres justicia de Dios. Amén. Si eres pecador, entonces tienes que recibir a Jesús. Si seguimos siendo pecadores, entonces ¿qué ganancia tenemos en recibir a Jesús? La ganancia es que somos nacidos de nuevo y somos justificados delante de Dios. O eres una nueva criatura o no lo eres. O has pasado de muerte a vida o no lo has hecho. Amén. Romanos 6:14. Mire esto. Romanos 6:14. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa que el cristiano no debe vivir una vida de debilidad, ni de derrota, ni de naturaleza de pecado, porque el que vive de esta manera, siendo cristiano, no sabe quién es en Cristo. ¿Aló? Diga amén o ay de mí. Mejor diga amén. Amén. La iglesia tiene una necesidad suprema de saber cómo es vista delante de Dios. ¿Cuál es su condición? ¿Cómo Dios te considera? La Biblia lo dice. Efesios 1:3 y Colosenses 1:21. Vamos a leer estos dos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo lo ve Dios a usted? En lugares celestiales, bendecido. Colosenses 1:21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños e enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado. ¿Cómo lo ve Dios a usted? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como. ¿Cómo lo ve Dios a usted? Y sin mancha. ¿Cómo lo ve Dios a usted? E irreprensible. ¿Cómo lo ve Dios? Delante de Él. Amén. Usted no se goza por eso. Dios no lo ve a usted ya como un pecador. El Padre te ve en Cristo. Te ve reconciliado. Te ve bendito en lugares celestiales. Él mismo, Dios te presenta ante Él en Cristo santo, sin mancha, irreprensible delante de Él. Amén. Esto no es que va a pasar, ya pasó. Esto ya se ha realizado en Cristo Jesús. Usted está completo en Cristo. Amén. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, la iglesia. Una iglesia que gloriosa, que no tuviese que mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire esto, en la mente de la mayoría de las personas, en la mente de los cristianos, muchos piensan que esto va a suceder después de la muerte, pero eso no es verdad, eso es incorrecto, no es acertado. Nosotros ahora mismo somos presentados sin mancha y sin arruga delante de Dios. Amén. Porque tú estás en Cristo. Amén. Si tú vives bajo conciencia de pecado, significa dos cosas. Uno, o no has nacido de nuevo. Dos, o no entiendes esta doctrina de la justicia de Dios. No entiendes el corazón del evangelio, que es la justicia, la redención. ¿Usted cree que un creyente con una vida de pecado, lleno de pecado, de la naturaleza caída, podría estar en Cristo? No. ¿Usted cree que alguien lleno de pecado está sin mancha y arruga? ¿Alguien que tiene naturaleza de pecado? No. ¿Por qué usted es sin mancha y sin arruga? Porque usted ya no tiene naturaleza de pecado. Usted tiene naturaleza de justicia. Amén. Con su poder y a través de la sangre del Cordero y a través de la obra redentora, Dios cambió tu naturaleza de pecado cuando naciste de nuevo. Dios te hizo completo en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ya sucedió. Amén. En Cristo. Tienes que quitar la conciencia de pecado de tu vida. Dile a tu vecino, le tienes que quitar la conciencia de pecado. Ahora piense esto, y quiero hacer esta aclaración. No tener una conciencia de pecado, quitar la conciencia de pecado, no es cauterizar mi conciencia. Amén. ¿Qué es cauterizar mi conciencia? Que yo peco y sigo pecando y ya no me siento mal. Aló. Porque la palabra cauterizado en griego es callo. Eso está en 1 Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizado es callo, significa endurecimiento. Cuando uno toca la guitarra, a uno le salen unos callos acá, ¿no? Entonces se ponen duros, ¿verdad? Hay personas que han cauterizado, es como una cicatriz, un callo allí. Entonces no estoy hablando de cauterizar la conciencia, estoy hablando de que somos limpios. Tú no tienes conciencia de pecado, sino conciencia de justicia. No conciencia cauterizada, sino conciencia de justicia. Amén. Debemos tener un balance. Busque el Salmo 25, versículo 10. Este es el balance que nos habla la Biblia. Salmo 25, versículo 10 dice así: todas las sendas de Jehová son misericordia y ¿qué más? Y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Cuántos saben que misericordia es lo que he enseñado esta mañana? Es la serie que he estado enseñando todas estas semanas. Justicia de Dios, misericordia de Dios. Pero hay una parte del evangelio que es la verdad. Pablo dice en Efesios 1 que somos benditos en los lugares celestiales en Cristo. Pero en Efesios 4, 5 y 6 dice: casadas, sujétense a sus maridos. Hijos,
obedezcan a sus padres. Esa es la verdad, ¿no? ¿Aló? ¿Cuál es el problema? Muchos solo quieren escuchar el mensaje de misericordia, pero no el mensaje de la verdad, porque la verdad los ofende. ¿Aló? Jesús le dijo a los que lo seguían, ¿esto les ofende? ¿Y saben qué sucedió? Se fue la mayoría de las personas que seguían a Jesús. Y le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de Zoe. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. Si en su casa solo es misericordia, usted puede caer en permisividad. Usted tiene que hablar también la verdad. Amén. Si solo habla la verdad, usted puede irse hacia el lado del legalismo. Necesitamos un balance entre misericordia. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué nos llamó Dios? A libertad. Usted es libre, amén. Solamente, dice Pablo, que no uséis la libertad como ocasión. Yo soy justicia de Dios. El Señor ya me limpió la conciencia. Entonces no importa que peque, no importa que haga. Eso es lo que estoy transmitiendo en este mensaje. No, dice, no uséis esta libertad, la justicia de Dios, la nueva naturaleza, la santidad que eres sin mancha y sin arruga, como ocasión para la carne. Gálatas 5 nos habla de las obras de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera carta a los Corintios 6:12 dice así. Primera carta a los Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas. Pastor, ¿puedo hacer esto? Todas las cosas me son. ¿Puedo ver esto? Todas las cosas me son. De poder usted puede, pero ¿qué dice la Biblia? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice Romanos 6, versículo 15. Dice Pablo, ¿qué pues? Léalo conmigo. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Diga en ninguna manera. ¿Usted está bajo la gracia? ¿Usted es justicia de Dios? ¿No hay ninguna condenación? ¿Usted es presentado delante de Dios sin mancha y sin arruga? ¿Usted es completo en la presencia de Dios? Se ha ido la vergüenza, se ha ido la culpa, se ha ido la condenación, pero no pecamos. Amén. Porque estamos bajo la gracia. Pablo dice, en ninguna manera. Pero si usted comete un error, no entre en conciencia de pecado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Póngase de pie y vamos a orar.